Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros el señor Román Jaques Liranzo, quien es juez presidente del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Pero antes de comenzar la entrevista formal, vamos a hacer una breve reseña sobre esta interesantísima persona. Nació el 18 de octubre del año 1972 en Bonao, provincia Monseñor Noel, República Dominicana. Es egresado de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene 6 títulos de cuarto nivel, a saber, maestría en estudios políticos y electorales, con doble titulación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad de Granada en España. Maestría de Derecho y Relaciones Internacionales en la UAS, posgrado en Derecho Civil de esa misma universidad y máster internacional en Gestión Universitaria en la Universidad de Alcalá de Henares y maestría en Docencia y Gestión Universitaria de la Universidad Católica Santo Domingo. Podríamos seguir hablando sobre esta persona y su currículum, pero como es una breve reseña, no una semblanza, vamos a dejarlo hasta ahí. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación a su programa, Verdades al Aire. Muchas gracias, Salomón. El honor es nuestro estar en este programa, en este proyecto tan interesante de comunicación a nivel nacional e internacional, por esto de las redes sociales, ¿no? Así es, así es. Bueno, gracias. Quisiéramos comenzar haciéndole una pregunta introductoria. ¿Cómo valora usted los trabajos que ha realizado en ese tribunal? A su llegada tiene años y tantos. ¿Usted cree que ha llenado las expectativas? ¿Cómo va todo allí? Sí. En julio precisamente de este año, nosotros cumplimos un año de gestión en el cual hemos desarrollado un sinnúmero de actividades que van más allá a las propias jurisdiccionales, que son las que el pueblo ve día a día, que son las contenciosas electorales, los conflictos que surgen a lo interno de los partidos políticos y las rectificaciones de acta del Estado Civil, que también es un día a día intenso. Son aquellas correcciones de errores materiales, de las actas de nacimiento, de las actas de defunción, de las actas de matrimonio, de las actas de divorcio, que por una lógica sistémica, lo que la Junta Central Electoral administra y realiza, todo lo contencioso, todo lo judicializable que hace la Junta pasa al tribunal. Por eso nosotros tenemos lo contencioso electoral y tenemos la rectificación de actas del Estado Civil. Pero están conformes con el trabajo que han hecho hasta ahora, y hago la pregunta porque ustedes no tienen el presupuesto que merecen. Sí, una de las primeras preocupaciones nuestras fue crear comisiones. No existían comisiones y se crearon algunas comisiones de trabajo. 2 de ellas, una muy importante es la de gestión institucional y la otra de presupuesto. El año pasado nosotros solicitamos para este año un presupuesto aumentado en 300 millones, es decir, nosotros tenemos 500 para que fuese aumentado a 800, solamente viendo las necesidades inmediatas de un año no preelectoral. Recibimos 100 millones, lo que no ha sido suficiente. Nosotros estamos trabajando con un déficit actual de 200 millones de pesos. ¿Un déficit de 200 millones? Un déficit de 200 millones de pesos. Nosotros tenemos proyectos. Están haciendo magia. Magia. Solamente en rectificaciones. Nosotros lo primero es que estamos al día en la solución de todos los casos de rectificaciones. Y hago la acotación. El tribunal resuelve anualmente de 6.000 a 7.000 expedientes de rectificación, dándole solución a ciudadanos de procesos que duraban 6 meses, 1 año, año y medio. Actualmente lo estamos haciendo en 3 semanas, 1 mes. Hay casos que por un asunto que debe ir al INACIT, entiendo, perdón, me doy a explicar. Por ejemplo, una persona por error o por una intención malsana quiere cambiar su sexo. Dice femenino cuando realmente es masculino. Nosotros no podemos decidir eso. ¿Quién decide? Porque tenemos ya un precedente aquí. El INACIF. El INACIF es que dice si esa persona es hombre o mujer. Entonces, en tal virtud, nosotros no cambiamos, nuestra obligación no es cambiar el sexo, sino por un error en el acta de nacimiento, que a la hora de la clínica poner masculino puso femenino con una constancia del INACIF, que es el órgano científico competente, entonces nosotros hacemos el cambio de lugar. Pero sí pueden ustedes hacer el cambio de nombre. Digamos, alguien que quiera ponerse. No. Pues tenemos un precedente aquí de alguien que ya obtuvo incluso su cédula
con el cambio de nombre, y es un hombre que es, aunque es transexual, ya lo logró. Sí, no, nosotros no tenemos competencia allá en el tribunal. La competencia, reitero, es para rectificación de actas del Estado, no para cambio de nombre. Sí se puede hacer un cambio de nombre, pero vía el Poder Ejecutivo. O sea, el procedimiento de la ley 659, antiguo, vía el Poder Ejecutivo, es el presidente de la República que cambia el nombre. El tribunal no cambia el nombre, el tribunal lo que puede hacer es lo siguiente: verificar que en el acta de nacimiento hubo un error material, porque Román y dice Ramón en una parte, pero en la otra parte dice Román, es evidente que hubo un error. Perfecto. Mire, ¿qué le parece a usted de esta nueva ley de partido? Ya tenemos una nueva ley. Supongo que esta ley implica que ustedes deben adecuar algunos artículos de la ley que los rige. ¿Qué les parece? ¿Qué tienen ustedes que adecuar y qué han hecho en ese sentido? Sí. La nueva ley 3311 de partidos políticos, agrupaciones y movimientos, lo que hace es que ratifica algunas competencias que ya el tribunal jurisprudencialmente se había abrogado. Por ejemplo, en materia disciplinaria. En materia disciplinaria, recuerde que incluso fueron críticas al tribunal porque no lo decía de manera expresa que debía velar por la vulneración de derechos fundamentales en los procesos disciplinarios seguidos a miembros de partidos políticos. Ya la ley 3318 faculta al tribunal de manera expresa por una ley a regular todo lo que tiene que ver con presuntas violaciones a derechos fundamentales debido proceso. ¿Y qué deben ustedes adecuar entonces para estar en sintonía con esta ley? Bueno, en este caso hay un tema que es el artículo 80 de la ley, y hago la observación, y lo traje textualmente acá. Después que la ley señala un sinnúmero de sanciones, de multas a los miembros, penalidades, sanciones, los partidos, agrupaciones, este es el artículo 78, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, sin perjuicio de las demás leyes que les sean aplicables. Por ejemplo, multa de 50 a 100 salarios, multas. Hay 8 numerales y el artículo 79 tiene 4 numerales, todos de multa, y dice el 81. Competencia: el Tribunal Superior Electoral, sin perjuicio de los asuntos o infracciones que sean competencia de los tribunales penales, será el responsable de juzgar las infracciones cometidas a la presente ley, sea por sometimiento de la Junta o por apoderamiento de la parte interesada. Sin embargo, ustedes no tienen un mecanismo de coerción, dicen algunos legisladores. ¿Cómo ustedes harán que se aplique algo que no existe? Esto hace urgente una revisión y modificación a nuestra ley orgánica. Porque real y efectivamente, incluso ahí hay un artículo que dice que para aquella persona que difame o injurie a un candidato en las redes sociales puede ser pasible según la ley correspondiente. Sin embargo, la ley orgánica es muy clara cuando dice que el Tribunal Superior Electoral es el tribunal competente para conocer de todos los delitos electorales. O sea, todo lo que es una infracción electoral, todo lo que es un delito electoral es competencia del Tribunal Superior Electoral. Pero no tienen definidos cuál sería el castigo. Entonces, no solamente esto, sino que, aunque aquí establecen las garras, ahí hablan de multas y todo esto, es todo el sistema operativo. ¿Cómo se va a hacer esto? Porque hago la pregunta. Nosotros tendríamos que funcionar entonces con una especie de jurisdicción privilegiada para cada ciudadano. Porque si un miembro de un partido político viola una disposición o comete un delito, ¿a dónde va? Debe ir al Tribunal Superior Electoral con jurisdicción nacional. Pero hay que crearle un juez de la instrucción que le respete el debido proceso. Pero además no está el delito tipo. No, hay que tipificar. Por eso reitero, la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral debe ser revisada, porque la competencia del tribunal está muy disgregada. E incluso hay una reciente sentencia del propio tribunal ante una resolución, un acta de la Junta Central Electoral, que el tribunal, por mayoría, se declaró incompetente.
Para materializar, y perdóneme, esa revisión que usted dice que es urgente, ¿qué han hecho ustedes? ¿A cuáles instancias han ido? ¿Le han pedido eso al Congreso? Porque eso es algo grave de cara a las próximas elecciones. Nosotros, con relación a la ley, estábamos esperando lo que se iba a aprobar. Ya se aprobó. Ahora bien, y esto de la necesidad imperiosa de modificar la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral para fortalecer y delimitar exactamente cuáles son las competencias del tribunal es nuevo. Incluso lo estoy diciendo aquí en su programa. Ahora bien, nosotros con relación al proyecto de ley de régimen electoral, que es el otro proyecto que se discute, sí hemos tenido una participación activa en la recomendación de dividir las juntas municipales electorales en 2 salas. Nosotros el año pasado, en noviembre, fuimos a lo que era una comisión bicameral. Posteriormente, en marzo, nos dirigimos al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y al presidente de la Cámara de Diputados, en ese entonces Rubén Maldonado, para plantearle la necesidad de que las juntas electorales municipales se dividan en 2 salas. Y yo quisiera que en este apartado se nos dedique un tiempo para yo poder explicar el porqué. Se lo vamos a dedicar, pero primero vamos a una pausa para que puedas explayarse muy bien, sobre muchas este gracias, tema. Muchas gracias. Bien, continuamos con su programa. Usted se quedaba en una introducción acerca de un tema que quería explayarse. Sí. Aquí está la oportunidad. Sí, decía que nosotros, independientemente de que ya vamos a procurar una revisión de nuestra ley orgánica, ya hemos hecho la petición a los órganos correspondientes y estamos en discusiones con la Junta Central Electoral en este sentido. Incluso la semana que viene tenemos una reunión con el presidente de la Junta Central Electoral en el sentido de la necesidad de dividir en 2 salas las juntas municipales electorales. Esto es en cada municipio. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, la Junta Central Electoral antes de 2003 era un órgano con un pleno y decidía a su vez todo lo administrativo, es decir, organizaba las elecciones y los conflictos que surgían con ocasión de las elecciones, ellos mismos los resolvían. El sistema se dio cuenta, para ese año dijo, no se puede ser juez y parte en un proceso. Yo quiero hacerle una pregunta que va en ese mismo sentido. Sí. ¿Usted cree que la Junta Central Electoral debe ser quien arbitre los procesos de los partidos? Mire, le hago la pregunta porque precisamente ante cualquier confrontación entre dirigentes de partidos se pierde una instancia. Ya no podrá ser la propia Junta Central Electoral la que dirima esas instancias y quedaría solamente el Tribunal Superior Electoral. Por eso digo que hay que abocarse a una revisión de las competencias del Tribunal Superior Electoral, porque precisamente tú no puedes ser juez y parte. Y la ley 3318 faculta a la Junta Central Electoral a supervisar todas estas acciones de comisiones y primarias. ¿En cuáles instancias, perdóneme, perdería la Junta esa prerrogativa de ser juez y parte? Ante la elevación de qué, bueno, ¿de qué mecanismo? Por eso le digo, la ley de partidos políticos, y reitero, tiene algunos vacíos en cuanto a la competencia del Tribunal Superior Electoral. Porque de repente, en el artículo 80, habla de la competencia del Tribunal Superior Electoral y de otras competencias penales que van a tener los tribunales ordinarios. Sin embargo, nuestra ley orgánica es muy clara. Los delitos electorales son competencia del Tribunal Superior Electoral. Yo creo que es un debate, no solamente de una hora, es un debate nacional que debe especificar claramente cuáles serían las competencias del Tribunal Superior Electoral ante esta ley de partidos políticos. Habla mucho de multa. Por ejemplo, te reitero, por eso le decía el Tribunal Constitucional recientemente dijo que en materia de reconocimiento y todo lo que tiene que ver con partidos políticos por la Junta Central Electoral, el tribunal no tiene nada, no tiene competencia. Sin embargo, ya esta ley le da competencia. Dice que en materia de disputas con relación al contenido de los estatutos y de la asamblea de los partidos políticos, el tribunal puede. Pero no está tipificado el delito, no. O sea, no se puede sancionar. Le pongo, por ejemplo, el artículo 44 que 44, sí. Prohíbe la campaña negativa como organismos
Como organismo sancionador, ¿qué harían ustedes? Y el artículo 43 también, que establece que la pre-campaña de los partidos políticos se limitará a la participación de los candidatos y sus voceros en los medios de comunicación por iniciativa propia o por invitación. ¿Cómo ustedes podrán sancionar cuando se violen estos dos artículos si no tienen el delito tipificado? Fíjese bien, de las penalidades, como usted sabiamente ha señalado, señala artículos, pero salta otros. Sí. Salta otros. Y deja que serán sancionados en las sesiones previstas con el Código Penal Dominicano. Entonces, por eso reitero de que hay que venir a hacer una revisión de la ley orgánica del tribunal, que es la que faculta conocer los delitos electorales. Ahora, ¿cuáles son los delitos electorales? La ley actual electoral habla de un sinnúmero de delitos, que son los que están vigentes actualmente. Exacto. Pero como eso va a ser revisado y va a ser modificado, la idea es que esto se haga concomitantemente para no dejar la competencia del tribunal o la competencia de la propia Junta Central Electoral en el aire y que después vengan conflictos de competencias en casos importantes que tengan que durar años vía el Tribunal Constitucional. ¿Qué tan rápido deben hacerse esas adecuaciones, la modificación a esa nueva ley? ¿Usted cree que esto debe hacerse antes de las próximas elecciones? Claro y que antes sí. de la convención de los partidos. Claro. Pues eso es urgente entonces. Voy en el orden primario. Lo primero es el régimen electoral. Hay que trabajar con la ley de régimen electoral. Una vez se delimiten, por ejemplo, estas funciones de las juntas electorales, que es el tema que le quiero explicar, hay que trabajar con la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, delimitar sus funciones. ¿Qué vamos a hacer hacia el 20? Porque si bien es cierto que, por ejemplo, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no tiene que ver en materia de reconocimiento de partido político porque es un acto administrativo del Estado, pero ya una ley nos está ordenando que nosotros sí podemos. Exacto. Puede venir alguien y decir, no, pero que entonces esta ley es inconstitucional porque viola el principio vinculante del Tribunal Constitucional. Extrapelita. No sé si me doy a entender. Claro, perfecto. Entonces, estos son conflictos de competencia que deben ser dilucidados con una ley orgánica urgente. Pero vuelvo al tema de la división. En el 2003, ¿qué ocurrió? Que a la Junta Central Electoral, a los jueces no poder ser juez y parte, se dividieron, recuerden, en dos cámaras. Una cámara contenciosa y una cámara administrativa. Muy bien. Ya para la reforma de 2010, ¿qué dijo el sistema? Dice, no, yo voy a dejar a la Junta Central Electoral única y exclusivamente con las funciones administrativas y voy a crear un Tribunal Superior Electoral, una especie de extrapoder como el Tribunal Constitucional, para darle a este tribunal exclusivamente las funciones contenciosas electorales. ¿Para qué? La Junta se concentre única y exclusivamente en organizar el proceso electoral y llevar el registro civil, y el Tribunal Superior Electoral se concentre en dilucidar, en resolver los conflictos electorales y en verificar todos los errores que pudiese haber en los registros civiles, que no son más que las actas de nacimiento, de función, matrimonio, etc. Ahora bien, eso es a nivel superior. La Constitución ordena que las juntas municipales electorales son las que viven el proceso el día a día. La Junta organiza administrativamente y el tribunal juzga. Y dice que esas juntas municipales electorales, una en cada municipio, son las que organizan el proceso electoral y a la vez son las que tienen la competencia, funcionando como tribunal de primer grado, de solucionar los conflictos electorales. Entonces, tú vas a la Junta Municipal, por ejemplo, de Villa La Mata, Sánchez Ramírez, uno de mis pueblos, y esos 3 miembros son los que van a conocer actualmente para las elecciones de febrero de 2020, van a conocer todo el proceso administrativo, van a organizar las elecciones y ellos mismos van a conocer las impugnaciones, las nulidades, los amparos, votos nulos, votos observados, teniendo un plazo de febrero a mayo de menos de mes y medio, porque son las juntas municipales los que tienen que dar el certificado de ganador a los alcaldes y regidores. O sea que estamos contra el tiempo en ese sentido. Pero contra el tiempo. Y sobre todo, y es una pregunta que quiero hacerle también en ese sentido, ya la Junta Central Electoral ha dado un plazo de 75 días
para que los partidos políticos hagan sus convenciones. Pero resulta que, por ejemplo, el Partido Reformista Social Cristiano y el PRD tienen procesos legales pendientes en el tribunal que usted preside. ¿Qué va a pasar con esa gente que no puede, hasta que ustedes no evacúen una sentencia al respecto? Hay un principio, dos principios en derecho electoral, que es el principio de calendarización y el principio de preclusión. En el tribunal, el Partido Reformista, si mal no recuerdo, debe tener 4 o 5 acciones. Hay 2 que ya están pendientes de fallo. Acciones que definen la vida del partido de cara a la convención. En distintos sí, aspectos, que ya están en estado de fallo y el tribunal está siendo muy ágil en los plazos. Y los propios abogados de ambas partes pueden dar fe de ello. Lo que ocurre es que el proceso electoral, cuando es un amparo, debe ser un proceso ágil, pero cuando es una demanda ordinaria, hay que buscar depósito de documentos, las pruebas. Es un proceso más lento que un amparo. Allá un amparo usted ve en la mañana y en la tarde se va con su sentencia. Claro, puede, ahora bien. Es una decisión expedita. Sí, independientemente de esto, la Junta Central Electoral emitió una resolución dando unos plazos y esos plazos no fueron respetados, se viola el principio de calendarización y todo lo que no se hizo antes. Ahora, tú podrías impugnar, tú tienes los plazos antes de... Pero entonces, ¿qué harían esos partidos? Si ustedes, porque son 75 días que van corriendo y el tribunal no define quién es el presidente. Pero ellos tienen la facultad de hacer cualquier tipo de impugnación antes de... Pero eso no es suspensiva de la decisión que ha tomado. Pero ellos pueden. Y bueno, el tribunal, ahora, el tribunal sí, yo lo he dicho en varias ocasiones. ¿No cree que se puede dar una prórroga en ese sentido para los partidos? Por eso estoy diciendo, el partido tiene toda la facultad de ir a la Junta Central Electoral y especificarle que hay un proceso abierto que pudiese impedir cualquier decisión en ese sentido. Ahora bien, reitero, pero eso no varía el plazo fatal. No, pero que el tribunal no puede, por eso digo, somos de un pájaro las dos alas, sí, la Junta Central Electoral y el tribunal, pero el tribunal tiene que guardar el debido proceso sin mirar lo que está pasando hacia allá. Muy bien. Pero no podemos estar absortos a una realidad social, política y electoral que estamos viviendo. Hay un plazo. Pero les reitero, ya hay 2 casos que están pendientes de fallos. Mire, hablando de resoluciones de la Junta Central Electoral, hubo una resolución de la Junta Central Electoral mediante la cual se prohibían las campañas proselitistas a destiempo. Hubo una impugnación y este recurso fue elevado por ante el Tribunal Superior Electoral que sí, usted dignamente preside. Su decisión fue en contra de lo que votaron la mayoría de su tribunal. O sea, ellos decidieron que esa resolución sea enviada por ante el Tribunal Superior Administrativo. Usted se opone. ¿Cuál es el fundamento de su oposición en ese sentido? Sí, como ya es un voto disidente público, sí, eso fue una decisión por mayoría de 3 votos a favor y 2 en contra. Uno de ellos, disidente, fue nuestro. Lo que siempre quiero aclarar es que la decisión del tribunal es que es incompetente, porque eso fue lo que decidió la mayoría. Ahora bien, usted me hace una pregunta sobre mi voto disidente. Sobre el fundamento de su posición. Porque, fíjese bien, lo primero que hay que aclarar es que la República Dominicana no tiene el modelo europeo. Hay 2 modelos de sistemas electorales. Está el modelo europeo y está el modelo latinoamericano. El modelo europeo es gubernamental. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en España quien organiza las elecciones es Interior y Policía. Usted no se puede imaginar en República Dominicana que el Ministerio de Interior y Policía, una entidad gubernamental, organiza las elecciones, porque hay desconfianza en lo gubernamental. Ahora, en Europa no existe esa desconfianza. Y como quien organiza las elecciones es una entidad gubernamental, como es el Ministerio de Interior y Policía, los conflictos, los diferendos, los juicios electorales, como no hay tribunal electoral, van al tribunal ordinario, que entonces, es el tribunal administrativo. Muy bien. Lo propio ocurre en Alemania, lo propio ocurre en otros países europeos. Ahora, ¿qué ocurre? Latinoamérica, en virtud de la desconfianza histórica en lo que es el gobierno para organizar elecciones, decidió tener
organismos independientes en la organización del gobierno. Por eso crea órganos independientes, como es por el caso de Costa Rica. En Costa Rica existe un órgano que organiza el proceso y a la vez juzga. Para tener aquí, la decisión suya aquí. No, pero ¿cuál fue el fundamento? Ahí es que para no irme Tengo que hacer esa introducción, mi querido Salomón, para que usted entienda. Entonces vámonos a comerciales y cuando me quedé en Costa Rica. Perfecto. Muy bien. Vámonos a comerciales. Bien, continuamos aquí con esta interesantísima entrevista con Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente del Tribunal Superior Electoral, a quien le preguntábamos antes de irnos a la pausa, ¿cuál es el fundamento de su oposición a que se envíe por ante el Tribunal Superior Electoral administrativo una decisión tomada por la Junta Central? Sí, decía que el modelo europeo es un modelo donde el gobierno interviene y quienes deciden los conflictos electorales son los tribunales ordinarios como son los tribunales administrativos. Latinoamérica, producto de las dictaduras y todo esto, se dio cuenta que no puede ser un órgano del Estado que organiza las elecciones. Por eso decide un sistema independiente y crea órganos como la Junta Central Electoral en la República Dominicana. En Costa Rica usted se encuentra con un órgano similar y se encuentra en otros países latinoamericanos en la mayoría. Entonces, es lo que se llama el sistema concentrado o desconcentrado, pero independiente. ¿Independiente en qué? Del gobierno. República Dominicana, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, México, que es un modelo a seguir, usaron el modelo independiente pero desconcentrado. Es decir, tú tienes un órgano que organiza las elecciones y tienes un órgano que regula todo lo contencioso electoral, como es en México. Entonces, ¿qué ocurre? Otro factor fundamental es la especialización, que el órgano de administración electoral, aparte de que sea independiente de cualquier entidad gubernamental, sea especializado y que los jueces que juzguen lo electoral como un órgano especializado sean independientes, no solamente, en este caso, no del gobierno, sino del poder judicial. Entonces, la lógica es la siguiente. Tú vas a México y el caso del Bronco, por ejemplo, la candidatura del Bronco fue negada. ¿Y quién fue que la aceptó? El Tribunal de México. Esa es la primera lógica. La primera lógica es que República Dominicana... No, la primera lógica de mi justificación es que República Dominicana tiene un sistema independiente descentralizado con dos órganos especializados. Y la lógica que se ha estado usando en el Tribunal Constitucional es la lógica europea de México. Porque estas academias enseñan derecho español a su estilo. Y claro que te van a decir que el tribunal competente para tú llevar un caso contencioso electoral es el administrativo, porque quien organiza las elecciones es un órgano gubernamental. Pero esa lógica no aplica a República Dominicana, primer caso. Segundo caso, el acto impugnado no es un acto de gestión institucional, es un acto de restricción de derechos. Es un acto electoral de restricción de derechos. Y si hay un acto que debe ser regulado por un órgano especializado electoral, es un acto del órgano administrativo que restrinja derechos. Lo que hizo la Junta no fue simplemente una resolución, fue una resolución diciendo prohíbo tal cosa. Es un acto electoral. Y no solamente es un acto electoral, sino que es un acto electoral restrictivo que da la condición sine qua non para que el órgano contencioso especializado lo juzgue. Tercera facultad, el caso del Tribunal Constitucional se refería al reconocimiento de un partido político. Cuestión ya resuelta con esta ley o en disputa. Sí. Esto se refiere, reitero, a un acto restrictivo de derecho como prohibir, vallas, etc. Lo otro es la especialización. Es un juez especializado lo electoral, por eso existe una alta corte.
Por eso existe el Tribunal Constitucional, por eso existe el Poder Judicial, que para todo lo ordinario, y por eso existe el Tribunal Superior Electoral. O sea, se le está dando al Tribunal Superior Administrativo una competencia que no le corresponde. No se le está dando todos los poderes de especialización. O sea, aquí, para todo lo contencioso electoral, de actos de la Junta Central Electoral, el tribunal competente es el administrativo, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Respeto la decisión y yo espero que el Tribunal Constitucional, además es el juez natural, es el juez natural del amparo. Hay algo con lo que sí usted va a estar de acuerdo, y es que el Tribunal Superior Electoral dictó una sentencia, específicamente la 002-2018, que obliga a que el Partido Revolucionario Dominicano, con Miguel Vargas a la cabeza, tenga que hacer una nueva constitución. Incluso ustedes dieron un plazo fatal de 75 días. Resulta que ya ese plazo se ha duplicado y nada pasa. Fíjense bien, mire, yo no voy a hablar de ese tema, porque yo voy a remitir a los ciudadanos. Repite el número que... ¿La sentencia? Sí, sí. 002-2018. Que la lean porque... lean la sentencia. Lean la sentencia. Pero dígame a ver si estoy equivocado. No recuerdo, porque la sentencia ha sido... 70 días para que hagan una nueva convención. No se ha hecho. Lean la sentencia. No creo que... Yo remito a la sentencia. Léanla bien. Bueno. ¿Por qué duran tanto, por ejemplo, definir esos conflictos que tienen los partidos políticos? Lo cual es incluso un escollo para lo que acabamos de analizar. Sí, muy bien. 75 días y todavía el tribunal... Sí, pero te reitero, esos 75 días es para determinar qué elección de primarias. Yo creo que los partidos pueden hacerlo, cualquiera que esté en contra, bueno, pues tendrá los mecanismos para impugnar. Pero hay 3 anulaciones de convención en el Partido Reformista. ¿Por qué no es posible que el tribunal pueda decir, mire, no, las autoridades válidas son estas? Y así salimos de eso. Además, quiero que me explique cuál es el tipo de penalidad para los grupos que hacen este tipo de diabluras. Sencillamente ya decir usted es el que corresponde y usted no. La ley no penaliza de alguna forma. Fíjese bien. Y más ahora con esta ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos tiene algo muy bueno, que son esos principios. Esos principios, que es lo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral. Y que si usted me permite, brevemente los leo, que ha sido la basamenta del tribunal. El artículo 12. Se consideran principios y valores fundamentales para el ejercicio democrático de la política, la libertad, la justicia, la solidaridad, el pluripartidismo, la diversidad ideológica, el acatamiento a la voluntad de las mayorías, la no discriminación, la equidad de género en la competencia partidaria, la transparencia, la alternabilidad en el poder, el uso de los medios democráticos para acceder a la dirección del Estado y reconocimiento de los derechos de las minorías al margen del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Lo que ocurre es, como te decía, que un amparo es una figura del derecho constitucional expedita y rápida. Cuando usted va por una demanda de nulidad, hay que respetar ese debido proceso, un debido proceso que amerita comunicación de documentos, que amerita verificar si ese documento está avisado por la Junta Central Electoral, porque usted me puede llevar a mí un documento X. Sí. ¿Qué hace el tribunal? Yo quiero que me lo certifique ¿quién? La Junta Central Electoral, que es lo que me va a dar a mí cierta aquiescencia y el aval para yo poder juzgar en base a ese documento. Pero el tribunal, los casos que lleva, todos, como dirían en mi campo, van picadito y respetando el debido proceso. Mire, se aboca hoy, el día de hoy, la Cámara de Diputados y legisladores de diferentes partidos a tratar de conocer precisamente cuál es el tipo, lo que ellos llaman un mecanismo de coerción que debe haber en la ley electoral. ¿Usted va a participar? ¿Usted cree que el Congreso debe abocarse ya tan rápido con una nueva ley a conocer el mecanismo de coerción? ¿De la ley de partidos políticos? Sí. Sí. Fíjese bien, mire. Yo creo que a la ley le faltaron garras y dientes bien fuertes. ¿Cuáles? Por ejemplo, lo que pasa es que el derecho electoral es un derecho muy especial, es un derecho autónomo. Y yo tengo he dictado una conferencia en este sentido, el derecho electoral como rama autónoma del derecho. Por ejemplo, en México, el órgano administrativo tiene facultad de acceder al secreto bancario. Tiene facultad. Debió instaurarse aquí. Debió valorarse. Aunque aquí
el aspecto constitucional siempre viene, pero debió valorarse. ¿Alguien lo sugirió? ¿Ustedes lo sugirieron? No, yo estoy hablando aquí académicamente. Sí, ok. Pero, por ejemplo, en México existe esa facultad del órgano, por ejemplo, la Junta Central Electoral. Lo que pasa es que lo que están ahí son controles importantes. Antes no había nada. Es una ley, no es la ley modelo, pero es una ley importantísima. Yo te acabo de leer esos principios, ojo avisor, en esos principios está todo. Sí. En esos principios del artículo, reitero, se me escapa porque la ley es nueva, del artículo 12 de la ley 3318, ahí están todos los principios transversales a la ley. No tiene necesariamente que decirlo la ley para aplicar un principio de esto. Por ejemplo, en materia de género, la igualdad de género, yo creo que ha sido un gran avance, porque dicen que es un 40%, sí, lo mínimo, pero es como ocurre en otros países, te lo deja en 40, 60. Quizás lo correcto debe haber sido 50. En una interpretación, y hago la aclaración, ¿qué dice la Constitución? Paridad. ¿Qué dice ese artículo 12? Paridad. Pero usted va al artículo y dice 40-60. No está acorde con el principio. ¿Se refiere a ese tipo de paridad? Porque paridad puede ser competir en igualdad de condiciones, no, partir ambos de la nada. El 50% me refiero, 50% hombres, 50% mujeres. A eso es que me refiero. Pero la ley habla de un 40% a 60% de hombres y mujeres. Pero es una estrategia, al final de cuentas, lo mínimo para la mujer puede ser 40%. Para que deje de ser una ley posible, como usted y muchas personas la califican, y se convierta en una ley... No, es la ley, es la ley pero y digamos, se va a aplicar. Una ley con todas las garras. ¿Qué se necesita? ¿Qué elementos debieron incluirse? Reitero, son aspectos que como juez no puede tocar. Yo cometí, por ejemplo, un desliz, y lo confieso, en un programa yo dije públicamente, porque es una tesis, esto de que el tribunal es competente para conocer los actos electorales de la Junta, una tesis que yo traigo desde la academia hace 5 años y 6 años atrás, y lo dije en un programa. Entonces, cuando me llegue el caso, yo me inhibo, porque ya yo había hecho referencia a esto, pero entendí que no era necesario, fue una consideración académica. Entonces no quiero hacerle esta pregunta. Porque al final de cuentas, gracias a Dios, los partidos políticos y los ciudadanos que militan en partidos políticos están viendo en el Tribunal Superior Electoral, el tribunal que es el garante de la democracia, y van a dilucidar sus problemas, no en un escenario incorrecto de riña, sino van al tribunal a echar un pleito jurídico. Nos queda poco tiempo y no quisiera irnos sin hacerle esta pregunta, precisamente que usted habla de inhibición. Me parece correcta esa decisión. Sin embargo, hay conflictos del Partido Reformista que involucran, digamos, al papá de uno de los jueces y no se inhibe. No es mandatorio que si tu padre está envuelto en un conflicto jurisdiccional ante el Tribunal Superior, ¿debería inhibirse? Por ejemplo, la jueza Alejandrina. La jueza Rafaelina Peralta se inhibió en los 2 primeros casos. Posteriormente, el tribunal recibió una renuncia y el tribunal entendió que ante la renuncia de todos los procesos, ya el vínculo no era... Se rompe el vínculo. Se rompe el vínculo. Porque si es así, oiga, en República Dominicana todos tenemos un familiar pero pasa con político. Otro juez también que tiene un caso de un familiar envuelto. Ocurrió lo propio. ¿Se inhibió? No, él no se inhibió, él se inhibió, pero ya su hermano había renunciado desde el año 2000. Esa es la información que el tribunal tiene en su expediente. Finalmente, ¿por qué, y eso es lo que dicen muchos políticos de diferentes estamentos, por qué ustedes no permiten la suplencia, o sea, que los suplentes puedan en su momento participar? ¿Hoy estamos a qué? Hoy estamos a 25. 25. Sí, el lunes y el martes revise las audiencias del tribunal, que por cierto, anuncio a todo el pueblo dominicano y a nivel nacional, se transmiten en vivo. Vaya a ver quién era que estaba, si era yo, si no era mi suplente. Muy bien. Bueno, con esta intervención queremos concluir nuestra participación por el día de hoy. Muy bien, muy bien. Reiterarle el agradecimiento de que haya comparecido por su programa. A sus órdenes. Verdades al aire. Hay cosas que como juez, ¿verdad? No, entiendo perfectamente. Muy bien.
Pues muchas bendiciones. Bien.